Bien, en este vídeo vamos a definir el concepto de variable aleatoria continua. En primer lugar, empezaremos recordando que era una variable aleatoria. Bueno, una variable aleatoria no es más que una función que transforma los resultados de un experimento aleatorio en números reales. Es decir, si por ejemplo nuestro experimento aleatorio es lanzar 2 dados al suelo, el experimento aleatorio en cuestión tendría 36 resultados, que sería cada una de las caras de uno de los dados enfrentada con cada una de las caras del otro resultado. Pues si, por ejemplo, sobre este espacio muestral yo defino una función hacia los números reales de manera que a cada resultado que observo en el suelo lo transformo en la suma de lo que estoy viendo en ambos dados, pues esto sería una variable aleatoria. Por ejemplo, si en el suelo estoy viendo el 3 y el 4, pues esto me iría al 7, al número 7. Si estoy viendo el 1 y el 5, pues me iría al número 6, etc. Pues aquí tendríamos una variable aleatoria de las que llamábamos discreta, puesto que el número total de valores que tomas en R pues es un número finito. En este caso, los valores que tomaría la variable pues serían las distintas sumas que puede tomar, es decir, la suma 2, la 3, la 4, hasta la suma 12. Otro ejemplo sobre el mismo espacio muestral, sobre el mismo experimento aleatorio, pues podría ser, seguimos lanzando 2 dados al suelo, pero ahora no me interesa la suma de lo que observo en el suelo, sino el número más alto que observo en el suelo. Aquí los resultados del experimento siguen siendo 36, pero ahora el número que le asocio a cada resultado no es la suma de lo que estamos viendo en el suelo, sino el número más alto del dado que vemos en el suelo. En este caso, pues está claro que ahora la variable, los valores que tomaría la variable, pues serían el 1, el 2 hasta el 6. Bien. Ocurre que hay otras variables aleatorias donde el conjunto de valores que toma la variable, es decir, los números R, los números reales en los que se transforman los resultados, no son un número finito o numerable, sino que son todos los valores de un continuo. A esas variables se les llama variables continuas. Es decir, una variable se dice continua si puede tomar cualquier valor dentro de uno o varios intervalos. A ver, vamos a intentar ver algunos ejemplos de qué podría ser una variable continua. Un primer ejemplo podría ser tomar el tiempo de vida de un componente electrónico. Si yo represento por X el tiempo de vida de un componente electrónico, en principio esa variable podría tomar cualquier valor dentro de un cierto intervalo desde 0 hasta b. Otro ejemplo podría ser un experimento aleatorio que consistiera en coger a una persona, a un adulto al azar en la calle y medir su altura. Si represento por X la altura de dicha persona, de dicho adulto, en principio esa variable podría tomar cualquier valor, pues por ejemplo entre 1,50 y 2 metros. Otro ejemplo podría ser coger al azar en un supermercado un paquete de arroz, por ejemplo, de 1 kilogramo y pesarlo en una báscula de cocina de estas de precisión. Es evidente que si represento por X el peso que voy a obtener de dicho paquete, pues ese peso podría estar, por ejemplo, entre 975 y 1025 gramos o entre 980 y 1020 gramos, es decir, cualquiera de esos valores los podría tomar. Es decir, estaría tomando valores dentro de un continuo. Pues a estas variables, a las variables que toman valores en uno o varios intervalos, se les llama variables aleatorias continuas. Dada una variable aleatoria continua, siempre existe una función f pequeña de x, que llamaremos función de densidad de la variable aleatoria, que tiene la propiedad de que si b es un conjunto cualquiera de números reales, entonces la probabilidad de que la variable tome valores en ese conjunto de números reales se calcula como la integral de esta función que decimos que existe, la función de densidad, cuando la variable x recorre los valores del conjunto B. Es decir, repito, si la variable aleatoria con la que estamos trabajando es continua, siempre existirá esta función f pequeña, llamada función de densidad, que nos va a permitir calcular
la probabilidad de que la variable tome valores en un conjunto haciendo la integral de la función de densidad cuando la variable esta toma valores en el conjunto. Lo primero que hemos de decir es que para que una función f pequeña sea una función de densidad, ha de cumplir forzosamente tres propiedades. La primera nos dice que la función ha de ser positiva en todo su dominio de definición. La segunda propiedad, la segunda condición que ha de cumplir la f pequeña es que tiene que ser continua a tramos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la función puede tener como mucho un número finito o numerable de discontinuidades y estas discontinuidades son de salto. Y por último, la integral desde menos infinito a infinito de la función de densidad ha de ser igual a 1. Esto lo que nos está diciendo es que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome alguno de sus valores, pues evidentemente es igual a 1. Si tenemos una variable aleatoria continua, observamos que entonces todas las probabilidades que yo planteé sobre la variable se pueden responder en términos de la función de densidad. Es decir, todas las probabilidades las vamos a poder calcular haciendo la integral de la función de densidad. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo cerrado AB, la probabilidad de que la variable tome valores en dicho intervalo, es decir, la probabilidad de que la variable tome valores entre A y B, al final la calcularíamos según la definición que nos han dado aquí de lo que es una función de densidad. La calcularíamos como la integral cuando la variable está en el intervalo, es decir, la integral desde A hasta B de la función de densidad. Observa que si en esta expresión hacemos A igual a B, o lo que es lo mismo, queremos calcular cuál es la probabilidad de que la variable continua x tome un valor concreto A, esto sería igual a la integral desde A hasta A de f de x diferencial de x, que como bien sabemos es igual a 0. Es decir, esto es importante que lo tengamos claro y que lo recordemos siempre. Esta última propiedad lo que nos dice es que la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome algún valor particular es siempre igual a 0. Una consecuencia de esto es que si cojo una variable aleatoria continua y dos números reales a y b con a menor que b, entonces la probabilidad de que la variable esté en el intervalo, tome valores en el intervalo cerrado a b, o bien tome valores en el intervalo cerrado en A y abierto en B, o bien tome valores en el intervalo abierto en A y cerrado en B, o bien tome valores en el intervalo abierto en A y abierto en B, es decir, todas estas probabilidades se calculan igual, como la integral desde A hasta B de la función de densidad, puesto que ya hemos visto que la probabilidad de que tome el valor A es igual a la de que tome el valor B igual a 0. Aquí podemos observar pues, un ejemplo de lo que estamos contando. Yo tengo una cierta variable aleatoria continua y me acaban de decir que de esta variable aleatoria continua, f pequeña de x, su función de densidad, pues es el dibujito este que estamos viendo aquí en rojo. Esta es la función de densidad de mi variable aleatoria continua. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que mi variable aleatoria continua x tome un valor entre a y b? Pues según la definición que nos han dado, es la integral desde a hasta b de la función de densidad. Es decir, sería el área esta sombreada aquí en azul. Bueno, como pasaba con las variables aleatorias discretas, dada una variable aleatoria continua, definimos la función de distribución de dicha variable como una función que va de R en el intervalo 0,1, definida como, pues que si yo cojo un número t aquí en R, f mayúscula en t, es decir, la función de distribución en t, es por definición la probabilidad de que la variable aleatoria continua x tome un valor menor o igual que t, es decir, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en el intervalo desde menos infinito a t, que como bien sabemos es la integral desde menos infinito a t de la función de densidad, de f de x diferencial de x. Si observo esta expresión de aquí arriba y derivamos dicha expresión, pues por el teorema fundamental del cálculo, observamos que la derivada de la función de distribución es la función de densidad. Es decir, si en una variable aleatoria continua lo que nos proporcionan es la función de distribución, derivando dicha función de distribución obtendríamos la función de densidad de la variable aleatoria. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Al igual que con las variables aleatorias discretas, se define la esperanza de una variable aleatoria continua.
Definimos, si yo tengo una variable aleatoria continua con función de densidad f pequeña, definimos la esperanza o media de x como la integral desde menos infinito a infinito de x por f de x diferencial de x. Esta sería la definición de esperanza, que si recordamos en la variable discreta, pues veríamos que lo único que tenemos aquí es cambiado el sumatorio. De hecho, podemos ver aquí que tenemos aquí la definición de la esperanza para una en una distribución discreta. Y si veis aquí, la esperanza en una distribución discreta es el sumatorio para cada valor de la variable de x por la probabilidad de tomar ese valor, que como podemos ver es lo que estamos viendo aquí. Es x, es decir, cada uno de los valores de la variable por f de x diferencial de x. Si tengo una variable aleatoria continua y a la vez dispongo de una función real de variable real de RNR, podemos hacer la composición de la variable aleatoria y a continuación componerla con la función. Esta composición se convierte inmediatamente en una variable aleatoria, ya que parto con valores del espacio muestral y llego a valores en R. Pues bien, esta función compuesta se vuelve a convertir, es una nueva variable aleatoria continua. Y se cumple la propiedad de que la esperanza de esta nueva variable aleatoria continua de h de x es la integral desde menos infinito a infinito de h de x f de x diferencial de x. Observad que esto es bastante sencillo de recordar, ya que la esperanza de una h de x, fijaos, la esperanza de x es integral desde menos infinito a infinito de x por f de x diferencial de x. Pues cuando yo aquí ponga una h de x, lo único que tengo que hacer es poner aquí la h de x. ¿Veis? Cuando ya he puesto la h de x, la esperanza de h de x es la integral desde menos infinito a infinito de h de x f de x diferencial de x. Se define la varianza de una variable aleatoria continua. Si tenemos una variable x continua con función de densidad f de x, definimos su varianza como la esperanza de x menos mu, donde mu es la media de la variable, al cuadrado. Es decir, observar que esto es una h de x, esto al final sería la integral desde menos infinito a infinito de la h de x que estoy viendo de aquí, es decir, de x menos mu al cuadrado, f de x diferencial de x. Como siempre, se llama desviación típica a la raíz cuadrada de la varianza. Una propiedad que ya hemos visto en variables aleatorias discretas también se vuelve a cumplir en variables aleatorias continuas. Es decir, para calcular la varianza de x, la puedo calcular como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado. Es decir, esta esperanza de x al cuadrado, ¿cómo la podríamos calcular? Esta esperanza de x al cuadrado sería la integral desde menos infinito a infinito de x al cuadrado f de x diferencial de x. Bien. Bueno, pues todo esto es lo que teníamos que decir en respecto a una variable aleatoria genérica. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de una variable aleatoria genérica. El ejemplo dice lo siguiente. Sea x una variable aleatoria continua cuya función de densidad está dada por la siguiente expresión. F de x es igual a c, a una constante c por 4x menos 2x al cuadrado si la variable x está entre 0 y 2, y 0 en cualquier otro caso. Es decir, cuando la variable x está a la izquierda del valor 0, la función f de x vale 0. Cuando la variable x está a la derecha del número 2, f de x vale 0. Y solamente cuando la x está entre 0 y 2, la función f de x toma esta expresión, este polinomio, la constante c por 4x menos 2x al cuadrado. Bien, la primera pregunta que nos hacen es que calculemos el valor de la constante c para que de hecho esa función f sea una función de densidad. Bien, observemos que para responder a esta pregunta vamos a hacer uso de las tres propiedades que debe de tener una función para ser una función de densidad. Habíamos dicho que una función f pequeña de x para ser una función de densidad tenía que cumplir tres propiedades. La primera era que tenía que ser positiva en todo su dominio de definición. La segunda era que tenía que ser continua a tramos. Y la tercera es que su integral desde menos infinito a infinito tiene que ser
igual a 1. Observa que esta función es evidentemente continua a tramos, ya que solamente puede tener saltos en los puntos 0 y 2, que de hecho ni los tiene, y la función esta que estamos viendo aquí, el polinomio, siempre es continua. Que la función es positiva y obliga a que la c sea positiva. Observa lo siguiente. Para cualquier valor entre 0 y 2, esta expresión, el 4x menos 2x al cuadrado, siempre es positivo. De hecho, si la x vale 0, esto sería 0. Y si la x vale 2, sería 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Y esto sería 2 por 4, 8. Tendríamos 8 menos 8, que es 0. Y si la x vale, por ejemplo, 1,5, pues 1 al cuadrado por 2 da 4,5. Y 1,5 por 4 son 6. Luego tendríamos que esto siempre es positivo. Es decir, esto va a ser positivo. Para que esta f pequeña sea positiva, me basta con que la c mayúscula sea positiva. La tercera condición es la que vamos a hacer uso para ser capaces de deducir cuánto vale el valor de la c. La tercera condición nos dice que la integral desde menos infinito a infinito de la función de densidad ha de ser igual a 1. Pero claro, la integral desde menos infinito a infinito de la función de densidad al final se nos queda como la integral desde 0 hasta 2. ¿Por qué? Pues porque la función de densidad fuera del intervalo 0,2 vale 0. Es decir, la integral esta se ha convertido en la integral desde 0 hasta 2 de la expresión de f de x, diferencial de x. Esta constante c la podemos sacar fuera de la integral y nos quedaría que es c por esta integral. Una primitiva de esta expresión es 2x al cuadrado menos 2 tercios de x al cubo. Luego tendríamos c por esta primitiva evaluada en 2 y en 0. Bueno, pues al final hacemos las cuentas y llegamos a la conclusión de que 1 es igual a c que multiplica a 8 partido por 3. O lo que es lo mismo, si despejamos de aquí la c, el 3 este pasa allí multiplicando y el 8 pasa aquí dividiendo. Es decir, c es igual a 3 octavos. Una vez que ya sabemos cuánto vale c, podríamos sustituirlo aquí en la función de densidad. La siguiente pregunta que nos hacen es que calculemos cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que 1. La probabilidad de que la variable tome un valor mayor que 1 es la probabilidad, se calcula con la función de densidad, es la integral desde 1 hasta más infinito de la función de densidad, que como podemos ver sería la integral desde 1 hasta 2, puesto que la función de densidad fuera del intervalo 0,2 vale 0. Luego, aunque la integral sea desde 1 hasta infinito, aquí nos quedamos con la integral desde 1 hasta 2 de la función de densidad, que ya sabemos que es igual a esta expresión. Como antes, el 3 octavos, que es una constante, saldría fuera. Una primitiva de esta expresión es esto que estamos viendo aquí. En definitiva, se hacen las cuentas y se llega a la respuesta de que la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que 1 es igual a 1/2. Esto lo podemos resolver también con R, pero esto lo haremos en un vídeo aparte. La siguiente pregunta que nos hacían era que calculásemos cuál es la esperanza de la variable aleatoria x. Por definición, la esperanza de la variable aleatoria x es la integral desde menos infinito a infinito de x f de x diferencial de x. Como siempre, la función de densidad vale 0 fuera del intervalo 0,2. Luego esta integral se nos queda como la integral desde 0 hasta 2 de x, esta x que estoy viendo, que la pongo aquí, por f de x, que es todo esto que estamos viendo aquí, diferencial de x. A partir de aquí no es más que hacer esta integral, que como siempre se saca la constante fuera de la integral, se coge una primitiva de este polinomio, se coloca aquí, bueno, se hacen todas las cuentas y resulta que la esperanza de la variable aleatoria vale 1. Bueno, repito que cómo se hacen estas cuentas con el lenguaje R lo haremos en un vídeo aparte. Para calcular la varianza de la variable aleatoria x, haré uso de la propiedad que nos dice que la varianza de x la puedo calcular como la esperanza de x al cuadrado, como la esperanza de la variable x al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado. Bien, para calcular esta esperanza de x al cuadrado, esto es una función de x. Luego la esperanza de una función de x es la función de x por f de x diferencial de x. Es decir, sería la integral
desde menos infinito a infinito de la función de x, f de x diferencial de x. Como siempre, la función f pequeña de x vale 0 fuera del intervalo 0, 2, luego esta integral se queda como la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado f de x, que es esto que estoy viendo aquí, por diferencial de x. El 3/8 sale fuera de la integral y a partir de aquí es hacer cuentas. Una vez que se han hecho todas las cuentas, resulta que la esperanza de la variable aleatoria x al cuadrado vale 6/5. Como la esperanza de x ya la teníamos calculada y sabíamos que valía 1, pues su esperanza al cuadrado es 1 al cuadrado, que sería 1. Por lo tanto, la varianza de mi variable x sería 6/5 menos 1, que es igual a 1/5. De manera que la varianza vale 1/5, es decir, 0,2. Como siempre, los cálculos en R los haremos más adelante. Veamos ahora cómo se obtiene la función de distribución de la variable aleatoria x, de la variable continua x. Por definición, la función de distribución, la función f grande, f mayúscula, en un número real x, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que x, o lo que es lo mismo, la integral desde menos infinito hasta el valor x de la función de densidad. Observa que esta integral va a depender de que esta x esté a la izquierda del 0 o a la derecha del 2. Si esta x pequeña está a la izquierda del 0, la integral desde menos infinito hasta esta x pequeña será 0, puesto que la f pequeña a la izquierda del 0 vale 0. Si esta x pequeña está a la derecha del 2, la integral desde menos infinito hasta un número x que está a la derecha del 2, al final va a quedar que es igual a la integral desde... sería la integral desde menos infinito hasta un número que está a la derecha del 2, sería la integral desde 0 hasta 2, porque sería la integral desde menos infinito hasta 0 con la f pequeña que vale 0, que se iría desde 0 hasta 2 y luego desde 2 hasta el x, pero desde 2 hasta el x la función también f pequeña vale 0, luego al final nos quedaría la integral desde 0 hasta 2, pero la integral desde 0 hasta 2 de la f pequeña de x, pues es la integral, es toda el área, es el área que deja toda la función de densidad por debajo de ella, que es 1. Y por último nos quedaría qué ocurre cuando el valor x está entre 0 y 2. Pues cuando el valor x está entre 0 y 2, la integral desde menos infinito hasta ese valor x entre 0 y 2, al final, como la f pequeña vale 0 fuera del intervalo 0, 2, eso quiere decir que cuando la x está entre 0 y 2, la integral entre menos infinito y x se convierte en la integral entre 0 y x de f de u diferencial de u. De manera que tenemos que hacer este cálculo. Si hacemos esta cuenta, que la tenemos aquí hecha, es decir, sustituimos aquí cuanto vale f de u, f pequeña de u, es igual a esta expresión que tenemos aquí escrita en f de u. Una primitiva de esto es esto que estoy viendo aquí, la evalúo en x y en 0, y al final toma esa expresión. Es decir, la función de distribución es 0 si la x es menor que 0, esta expresión si la x está entre 0 y 2, y 1 a partir de 2. Bueno, aquí está hecho el dibujo de lo que acabamos de hacer. Aquí está representada la función de densidad y aquí está evaluada la función de distribución, que como podemos ver, pues es una función que viene igual a 0. Cuando llega al valor 0 empieza a subir de forma continua hasta que llega al valor 2, hasta que llega a la x igual a 2, que ya se queda a la altura de 1 para siempre. Bien. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad que nos piden aquí en este apartado? La probabilidad de que la variable tenga un valor entre 0,5 y 1,2. Pues tenemos dos formas de poder calcular esta probabilidad. O bien calculamos la integral desde 0,5 hasta 1,2 de la función de densidad, o bien calculamos f mayúscula en 1,2 menos f mayúscula en 0,5. Cualquiera de las dos formas nos permite calcular esta probabilidad. Esto lo vamos a comprobar y lo veremos perfectamente. Lo veremos perfectamente en R. Cuando tengamos R, pues ya lo calcularemos. En el vídeo de R lo calcularemos. Aquí está hecho y se comprueba que da lo mismo. El último apartado nos pedía que calculásemos el percentil
del 85% de la variable aleatoria x. Para hacer esto, lo que tenemos que observar es que lo que buscamos es un valor x sub 0 de la variable x, es una marca tal que el 85% de los valores de la variable ordenados de menor a mayor queden a la izquierda del valor x sub 0. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar un valor x sub 0 que tenga la propiedad de que la probabilidad de que la variable se quede a la izquierda de dicho valor sea igual a 0,85. Pero claro, esto es equivalente a decir que f mayúscula en x sub 0 es igual a 0,85. Te recuerdo que la función de distribución de la variable aleatoria x está definida en cada número real como la probabilidad de que la variable sea menor o igual que dicho número real. Es decir, buscamos un número x sub 0 entre 0 y 2, tal que la función de distribución, que como habíamos visto tomaba esta expresión, tal que la función de distribución sea igual a 0,85, o lo que es lo mismo, la función de distribución menos 0,85 igual a 0. Si llamo h de x a esta función, a esta nueva función, lo que ando buscando es una raíz de la función h de x en el intervalo 0,2. Bueno, esto lo podemos hacer con r, haciendo uso de la función unirod. Bueno, y como he dicho antes, pues esto lo explicaré en un nuevo vídeo en el que haremos este mismo ejemplo, pero lo resolveremos todo él con el paquete R. Bueno, una vez que lo hago con R, pues observamos que el percentil del 85% es el valor de la variable 1.511196. Y aquí está el dibujo de lo que acabamos de indicar. Bueno, pues hasta aquí va a llegar este vídeo. Lo dejamos aquí.